ADN Emprendedor, el podcast de la Cátedra de Cultura Empresarial de la Universidad de Valencia. Iker Marcaide, bienvenido a ADN Emprendedor, el podcast de la Cátedra de Cultura Empresarial. Un placer, Juanjo. De la cual tú eres patrono. Sí. Y un patrono activo que colaboras mucho con nosotros, ahora hablaremos. Pero bueno, eres un montón de cosas. Eres ingeniero, MBA, y bueno, tu salto a las portadas fue por crear tu empresa, Peer Transfer, que hoy tiene otro nombre y cotiza en el Nasdaq. Uh-huh. Vamos a empezar por ahí, pero luego vamos a desenvolver este ovillo porque es que has hecho tantas cosas y haces tantas cosas que cuesta un poco, hemos de masticarlo. Pues yo empezaría por ahí, ¿no? Que tú eras un universitario en Estados Unidos. ¿Cómo comienza esta historia? Claro, a ver, yo diría que mi vida tiene como 4 capítulos, ¿no? Igual el primer acto, ¿no? Capítulo era pues como estudiante, ¿no? Estudias ingeniería industrial, bueno, pues empiezas a trabajar en consultoría, en alguna empresa y bueno, y ves la vida como bastante lineal en ese sentido, ¿no? Al final estás muy influenciado por la gente que conoces, las profesiones que tienes cercanas, ¿no? Y estás viendo pues una visión limitada del mundo, ¿no? En cierta manera, ¿no? Que es la que tienes más próxima. Termino en Estados Unidos, en MIT, empiezo ahí un MBA y un máster de dirección de operaciones. Y en ese momento, digamos, empieza mi segundo capítulo en la vida, ¿no? Que es cuando de repente me cruzo con una idea que me frustra. Bueno, con una situación que me frustra, una idea, una oportunidad, ¿no? Yo digo que las oportunidades a veces surgen desde la frustración, ¿no? Y yo en concreto, pues a veces tengo que vivir las experiencias ¿no? en primera persona para ver la oportunidad y por lo menos para despertar la inquietud y la pasión de querer resolverlas, ¿no? Y esa es esa segunda. Después hablaremos por un tercer capítulo que es volver a Valencia y Zubi y un cuarto capítulo igual cuando tomo un papel muy activo en una empresa del grupo. Hablaremos Zubi, ¿no? de eso. Ahí hablaremos. Entonces, en concreto, volviendo al segundo capítulo, pues básicamente para enviar bueno, la matrícula para pagar la universidad, también gastos de vida, pues me doy cuenta en ese proceso pues que pensaba que iba a ser muy sencillo, pero te das cuenta que oye, pues el dinero no aparece en el destinatario, la universidad no identifica el pago, porque además yo iba becado por una fundación española y bueno, pues claro, el emisor era la fundación, no era yo, ¿no? Y muchas veces en esas transferencias pues se pierde información por el camino o no llega el importe concreto, ¿no? Y claro, en ese proceso pues me doy cuenta, ¿no? Las comisiones, los tipos de cambio que aplican los bancos. Y dije, jolín, la verdad es que me parece un poco injusto esto porque además cuanto menos poder de negociación tienes, más terminas pagando, ¿no? Y esto en servicios financieros, como en otros casos, bueno, el cambio climático es otro ejemplo, quien más termina sufriendo es quien menos tiene, ¿no? Y entonces me lancé casi con la misión de, bueno, cómo hacer el mundo un poquito más justo, intentando ofrecer buenas condiciones en los pagos internacionales a todas las personas, ¿no? Inicialmente, y el nombre de Peer Transfer era porque era una red peer-to-peer para mandar dinero, claro, con esta idea loca de, bueno, hay gente que se está moviendo de España a Estados Unidos, hay gente de Estados Unidos a España, ¿por qué no cruzar esos flujos y netearlos, ¿no? Y bueno, con todo tipo de pagos, ¿no? Después decidí centrarme en el sector educativo, con un enfoque un poco distinto, más bien de vender a las universidades y que esas universidades prescribieran a los estudiantes que nos usaran, ¿no? Y básicamente, por resumirlo en un minuto, cómo funcionaba, que creo que es ilustrativo, o sea, a ti te acepta en la universidad, ¿no? Te acepta MIT y te dice, bienvenido, ¿no? Tienes que pagar $40,000, haznos una transferencia de $40,000 a nuestra cuenta. Esta era un poco la solución. Lo que yo ideé era una forma donde te recibe la universidad, bueno, te admite la universidad y te dice, vale, como vienes de España, bueno, te dice, vete a esta web, ¿no? Y ahí nosotros diríamos, vienes de España, esos $40,000 son 30.000 euros, haz una transferencia de 30.000 euros a una cuenta nuestra en España, ¿no? Y nosotros agregaríamos esos 30.000 euros con todos los estudiantes de la zona euro, convertíamos esos euros en dólares con una transferencia, imagínate, 5 millones de euros a dólares con un tipo de cambio muy bueno. Parte de esos ahorros se los lleva el estudiante, parte se los queda la empresa y ya a la universidad le decías, bueno, pues los dólares que vienen de Europa, de Corea, de China y tal, toma una transferencia de, no sé, 20 millones de dólares con todo el detalle de cada estudiante y posteado directamente en tu sistema de información.
¿no? Con lo cual, de esa manera ahorrabas dinero, pero también dabas mayor pues, tranquilidad a todas las partes, ¿no? Bueno, las universidades dedicaban como media hora por transferencia, ¿no? Y esta idea como sencilla, que al final, ¿qué reinventas? Bueno, no reinventas ningún elemento, o sea, nosotros no creamos un banco en ese momento, sino más bien era, bueno, encajar piezas existentes. Habíamos cuentas por el mundo, gestionamos toda esa conversión de divisa, toda esa experiencia online, ¿no? Pues no teníamos oficinas, y todas esas integraciones con las universidades, ¿no? Con toda una capa de atención al cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese concepto tan sencillo, lo bueno era, yo creo que cuando emprendes tienes que empezar enfocado con algo muy concreto, ¿no? Y a mí el tema de las universidades me parece interesante porque, bueno, de la universidad pasas al estudiante, también a los hospitales, ¿no? Que muchos hospitales están vinculados a universidades, sí. Préstamos que los estudiantes pueden procesar, y así es un poco. Yo la estuve liderando 4 años como CEO, a caballo entre Boston y Valencia, o sea, era una empresa con esas dos cabezas, aunque la holding llegó a ser americana, pues bueno, el equipo, y sigue habiendo un equipo muy, muy fuerte aquí en Valencia, y otras oficinas que empezamos a crear por el mundo. Y después di un paso atrás, volví a Valencia, y la empresa pues siguió su camino, y en 2021 es cuando salió a bolsa en Nasdaq. Y yo creo como un ejemplo del que estar orgulloso desde España, porque el talento pues español en buena parte hizo posible, ¿no? esta aventura. Y casi, bueno, pues desde la ilusión, ¿no? Yo me acuerdo que fundé con 26 años esta empresa, casi desde la ilusión, ¿no? El sueño de transformar algo. Y es un proyecto pues que no aún ahorra, ¿no? Cientos de millones de dólares a estudiantes de todo el mundo, ¿no? Cada año. Contado a posteriori, con el éxito en la espalda, me parece, claro, una historia maravillosa. Se me ocurren como Bueno, me parece brillantísima la idea, me ha encantado, porque yo conocí a tu empresa, creo que no la había entendido bien hasta hoy. Es súper interesante, pero, joder, complicado de desarrollar. Tienes que aunar un montón de voluntades, entidades financieras, que los estudiantes confíen en ti para que esa transferencia vaya a ti y no directamente a la universidad. No sé, se me ocurren cosas que debisteis resolver graves. Sí, yo creo que cada empresa, modelo de negocio después tiene como, vale, el top 5 de cosas que tiene que funcionar sí o sí para que mi negocio florezca, ¿no? Y después hay muchas otras, ¿no? Que pueden ser secundarias. Y esas top 5, ¿no? Las tienes que tener extremadamente bien controladas, ¿no? En este caso, por ejemplo, era adquirir a la universidad y que la universidad después te prescriba, ¿no? Claro. A los estudiantes. Para porque si no, confianza a los estudiantes no te usan. Claro, o sea, si de repente lo que yo vi es que, claro, convencer a un estudiante que te mande $40.000 sin conocerte, claro, es muy cuestas arriba. El coste de adquisición ahí es brutal, ¿no? En cambio, adquirir una universidad que la resuelves, ¿no? Unos ciertos problemas, y después que inspire confianza al estudiante a la hora de hacerte una transferencia, pues entonces es mucho más sencillo, ¿no? Y evidentemente hay todo un bueno, pues continuamente, ¿no? Estudiantes que, oye, pero ¿dónde está mi dinero? Y tal, ¿no? Claro. O sea, toda una excelencia operativa asociada, pues que era muy importante, ¿no? Y bueno, fue sí, un proyecto muy, muy, ¿no? Muy bonito. Yo creo que de ahí, en esa época, ¿no? Pues esto fue 2009 que la fundé. Pues bueno, el concepto de fintech pues tampoco estaba tan extendido, incluso de startup, ¿no? Yo me acuerdo en Valencia incluso, ¿no? Y tuve como muy claro desde el principio que quería tener una pata fuerte en Valencia, porque yo creo que es a través de este tipo de proyectos que realmente traccionas ecosistemas, ¿no? Sí. El talento que surge de ahí, las experiencias, las lecciones compartidas, ¿no? Con el ecosistema. Antes de pasar de capítulo de vida, como dices, me parece muy interesante, cuando tú estabas en Estados Unidos, eras un estudiante del MIT. Sí. Entonces, entiendo que tenías que dedicar tu tiempo al posgrado, pero de repente te metiste en una aventura que te debía complicar ser un estudiante de posgrado normal. Me gustaría que me explicaras una anécdota que me consta, que en un momento determinado, teniendo tú clara tu idea, fuiste a un inversor valenciano que me lo contó personalmente y me parece una historia muy de emprendedor, muy buena y muy digna de ser contada. Y le dijiste, me he gastado el dinero de mi beca en hacer esta empresa, ahora necesito tu dinero para poder pagar a la universidad. ¿Esto fue así? Pues fíjate, yo lo que tenía claro desde el principio es cuánto podía poner a riesgo, ¿no? En cierta manera, ¿no? Y yo es verdad que durante los 2 años que hice estos 2 másters más montar la empresa, intenté orientar muchos de los proyectos del máster en torno a la empresa, ¿no? O sea,
no sé si egoístamente, ¿no? Conseguir que compañeros muy brillantes también trabajaran en esta idea mientras todavía se estaba gestando, ¿no? Pero, y tenía claro que, oye, tenía un préstamo, o sea, es verdad que había ido becado, con lo cual más o menos mis gastos de vida los cubría. Fui con una beca de una fundación, de la Fundación Caja Madrid, y también una beca de MIT. Pero claro, yo al final había pedido un préstamo de 40.000 euros a Caja Duero para pues, tener un poco de plan B, ¿no? Y eso es lo que tenía disponible para empezar a poner en marcha la empresa. Y entonces, bueno, la estuve trabajando, terminé, me gradué y entonces tenía claro que me iba a dedicar a esto y entonces en ese momento es cuando empecé a hablar con inversores. Y tenía claro que, aunque en Boston ya había algunos que habían mostrado interés y tal, me hacía especial ilusión también tener gente de este lado del charco, ¿no? Y entonces pues algunos angels entraron y bueno, evidentemente pues esa primera ronda yo creo que es generalmente la más difícil porque es muy basada en confianza y en la red que tú tienes, ¿no? Y bueno, luego hablaremos, precisamente una estrategia de inversión que hemos hecho es para poder invertir en fundadores que vienen de diversos perfiles que igual no tienen ese network, ¿no? Pero que son muy buenos proyectos. Eso desde Zubi Capital. Y bueno, y ahí tuve suerte, ¿no? de conectar con 3 angels, que además, pues uno valenciano no me decía, oye, pues las que clavaste el plan de negocios después de 5 años, porque yo le dije, oye, este es mi plan de negocios a 5 años, y le tomaba el pelo que decía, sí, el resultado en números ha sido el mismo, el cómo os llegaba ha sido totalmente distinto, ¿no? O sea, totalmente carambola al respecto, ¿no? Cumplir con él. Pero claro, al final, en negocios además que tienes que moverte rápido, en este caso, pues, ¿no? Con un punto de ¿no? partners bancarios, regulación, etcétera, etcétera, al final no puedes montarlo solo con tu pulmón financiero, o sea, no puedes crecer así orgánicamente con tus ahorros, ¿no? Y ahí esa primera ronda pues fue clave. El proceso de crecimiento, ya te has lanzado, va a ser tu trabajo, tu destino, te vas a dedicar a esta idea que has tenido. Tienes que hacerte con las universidades y ser el primero, ¿no? O sea, es decir, hay X universidades americanas y tú necesitas ser el primero que llega. Sí. ¿Tenías amenazas o eres el único que se le había ocurrido esta idea? Pues sí que había algún otro competidor, ¿no? Y yo creo que siempre transformas las amenazas en oportunidades, ¿no? Había otro competidor que se dedicaba a pagos internacionales más allá del sector educativo, ¿no? Y ahí el pitch era, nosotros estamos exclusivamente centrados en el sector educativo. Bueno, es que no sabemos hacer, no tenemos nada más, ¿no? O sea, el grande hace muchas cosas, nosotros estamos enfocados, ¿no? Y además con una historia de un estudiante internacional que ha fundado esto, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que es al final como también creas un storytelling que realmente te potencia tu propuesta de valor de cara a tus clientes, ¿no? Pero bueno, pues como todo, ¿no? Al final hay mucho de ideación, mucho de ejecución, a veces carambolas, ¿no? Yo al final también, oye, yo respeto muchísimo a los emprendedores independientemente de cómo ha resultado sus proyectos, porque, bueno, yo estuve en distintos momentos a punto de cerrar. O sea, esa es la realidad, ¿no? Y bueno, y al final pues salió adelante. Yo creo que los emprendedores tenemos ese punto de optimismo, ¿no? De ingenuidad, de locura, ¿no? De soñar, y a veces, bueno, pues lo sueñas y al final sucede. Pero también respeto mucho a los que, bueno, pues por el camino pues ha habido cosas que a veces ni siquiera controlas, ¿no? Que no los tenías ni en el radar y hacen que se tumbe tu negocio. Otra cosa peculiar es que tú llevas a un éxito bastante importante a esta compañía, pero decides apartarte de ser el CEO, que no es lo más habitual, yo diría, ¿no? Lo más habitual es un poco eternizarse como el CEO ahora que es el momento dulce. Y no, te retiras y te vuelves aquí a tu tierra. Sí. Pues fíjate, yo creo que el gran proyecto que tenemos en nuestra vida cada uno es realmente conocernos a nosotros mismos, ¿no? Es ese ejercicio también de descubrimiento continuo. Y yo creo que yo por el camino me he dado cuenta, ¿no? Que yo a mí lo que me motiva es emprender, ¿no? Igual gestionar, ¿no? Y separo esto, ¿no? Porque creo que hay CEOs profesionales muy buenos y después hay emprendedores y empresarios muy buenos, ¿no? Y son labores un poco distintas, ¿no? En ese sentido. Entonces yo siempre cuando creo un proyecto tengo claro que no quiero ser el cuello de botella de la empresa, ¿no? Es decir, intento crear el mejor equipo casi para que la empresa pueda ser autónoma, ¿vale? Y esto es mi visión particular. O sea, hay empresarios que dicen, no, o sea, aquí va a depender de mí hasta que yo me muera, ¿no? Y esto, bueno, es una filosofía, ¿no? Que implica que, bueno, en este caso tuve suerte de crear un equipo muy bueno, ¿no? Ya éramos líderes globales, pues, no sé, tres cuartas partes de las universidades en Estados Unidos nos usaban.
habíamos levantado ya también dinero, estaba bien fondeada, y entonces en ese momento pues coincidió, nació mi hijo en Valencia, mi primer hijo, y me di cuenta que, claro, que siendo CEO de una empresa, pues podrías trabajar en un reto, pero abriéndose un poco, habiéndose abierto la oportunidad de qué es posible, qué no es posible, cómo transformas tu realidad a través de las empresas que puedes crear, me parecía interesante trabajar en toda una variedad de retos, además muy enfocados en temas sociales o ambientales, ¿no? Y ese es igual ese paso hacia atrás, ¿no?, que di o al lado. Seguí como socio, seguí en el consejo un tiempo también. Después, pues progresivamente he ido desinvirtiendo para financiar otros proyectos. Y entonces es cuando empieza un poco ese tercer capítulo de mi vida, ¿no?, que es Zubi. Y igual por profundizar me doy cuenta, además yo ese año que volví me obligué a no emprender nada así como a tiempo completo, y estuve haciendo algunas inversiones, pues invertí en una empresa que se llama Masunga, de acceso a energía en África, que casualmente la conocí en estas oficinas, cuando era antes Plug and Play, que lo descubrí y dije, ostras, qué modelo de negocio espectacular, donde puedes ayudar a descarbonizar, ¿no?, reemplazar lámparas de queroseno con soluciones de paneles solares. Encima estás ayudando a que niños puedan estudiar por la noche porque tienen luz, y encima es un negocio que puede ser rentable, ¿no? Eso, más la gran influencia igual de Social Nest y de Margarita, mi mujer. Y dije, ostras, este es el tipo de empresas que quiero hacer, ¿no? ¿Y por qué no crear una plataforma donde más bien sea un cofundador, no el CEO, donde podamos impulsar proyectos y crear empresas que pues nos contribuyan a un futuro mejor? Y la empresa más bien como instrumento de resolver retos sociales o ambientales, ¿no? Y ese fue el inicio, ¿no? Sí. Ese fue el inicio. Después, la vida hacia atrás la explicas, no está todo muy ordenado. Cuando lo vives es cuando no vas viendo las idas y venidas. Estamos en 2014. Empiezo a dedicar tiempo a dar forma a esto Zubi, algunas inversiones que había hecho como Angel. Y en breve pues me pongo a buscar un colegio para mi hijo mayor. Y claro, visitando colegios pues me recordaban en Valencia como yo había estudiado, ¿no? Dije, ostras, esto no puede ser, ¿no? Yo lo que querría para mis hijos es una educación pues personalizada, guiada por los intereses, por las motivaciones, que realmente tengan placer por aprender, ¿no? Y esto se lo compartí además en unas navidades a dos compañeros de carrera, a Mariano y a Irene, y dije, oye, ¿por qué no creamos un colegio? ¿No? Un colegio Montessori, en Valencia, en inglés además. Y bueno, al principio me miraron en plan, ya se le ha ido de nuevo la cabeza a Iker. Y claro, ahí lo interesante es que en 9 meses cumplían 3 años nuestros hijos, con lo cual sí o sí, ¿no? O sea, lo bueno cuando tienes un plazo es que ya cuentas hacia atrás y te determina que es factible o que no. El objetivo era escolarizar a tus hijos en tu propio colegio, me encanta. Bueno, el objetivo era como crear un colegio total, como a mí me hubiera gustado ir, sí, ¿no? Sí. Cuando he tenido muchos la oportunidad de nosotros. De verlo, y de hecho hace muchos años. La casualidad quiere que yo a Mariano le conocía a través de mi hermana y me enteré de este proyecto, me parecía una oportunidad brutal. Me interesaba el mundo Montessori, ese tipo de educación alternativa, y fui a verlo, casi lo acababais de inaugurar. O sea, es un colegio precioso, en un entorno natural. Claro, una cosa que da gusto educarse ahí, claro. No, es una pasada. Empezó el primer, digamos, en el pequeñito cole, ¿no?, en Valencia, fue en 2016. Realmente ya el nuevo edificio que construimos de cero fue en 2019. Y a partir de ahí, pues bueno, casi que tenemos 500 niños, 10 años. Ha sido una experiencia, o sea, también por poner en perspectiva, ¿no?, lo que son los proyectos y los horizontes temporales, ¿no?, de cosas transformadoras. Y ahora pues vamos a iniciar la construcción del edificio de secundaria, y bueno, pues es un proyecto, la verdad es que yo me siento muy orgulloso, ¿no?, también porque, bueno, pues mi gran motivación igual es impactar positivamente a mis seres queridos, ¿no?, y esto lo vivo en primera persona. Y bueno, y es verdad que ese proyecto pues derivó, ¿no?, cuando pensé en qué tipo de entorno se podría crear alrededor del colegio, porque es verdad que cuando preguntaban muchas veces a las familias dónde querrían ubicar el colegio, o sea, yo en general la mentalidad startup la he ido transmitiendo en distintos proyectos en sectores muy distintos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, el colegio, antes de buscar la ampliación, ¿no?, la ubicación del colegio, yo me senté con las familias y les enseñaba fotos, oye, ¿qué opinas de esto, no? Y claro, me di cuenta que la gente, a poder elegir, lo que querría es tener el colegio en la puerta de su casa. Y que realmente muchos de los retos de las ciudades que vivimos, ¿no?, pues polución, congestión, ¿no?, los atascos, ¿no?, incluso mucha infraestructura derivada que genera brechas sociales en el territorio, derivan más bien de que, oye, pues tienes el colegio en un sitio, vives en otro, trabajas aquí, ¿no?, te diviertes en otro. Y entonces me pareció la oportunidad de cómo crear un entorno alrededor del colegio que fuera una comunidad muy alineada
con estos valores, y de ahí nació ese segundo proyecto que fue Barrio La Pinada, que es un proyecto que estamos todavía en proceso de diseño y tramitación en el entorno, en Paterna, que realmente pues un proyecto yo creo muy inspirador de cómo reinventar las ciudades a una cierta escala, con un proyecto co-creado con los futuros vecinos que vivieran allí, pues objetivos muy ambiciosos, ¿no? De asequibilidad, de innovación social, de baja huella de carbono, de consumo de energía, agua, biodiversidad, etcétera, ¿no? Y eso ha sido pues esa segunda pata dentro de Zubi, que es Zubi Cities hoy, que no solo tiene el proyecto de Barrio La Pinada, sino también otros proyectos. Por ejemplo, tenemos 2 proyectos en Burjasot que estamos desarrollando, y desde ahí intentamos contribuir al reto de las ciudades, ¿no? Claro, ya teniendo estos 2 proyectos, el colegio, el barrio, pues empiezas a ver cosas que te frustran un poco, ¿no? Pues oye, estamos construyendo el colegio y ¿qué pasa con los residuos del propio colegio? ¿Vale? Es un colegio, ¿no?, en buena parte de madera, cubierta de madera, cerramientos, es verdad que generamos menos residuos, pero lo normal de esto es que termine en el vertedero, ¿no? Dijimos, ostras, pero ¿cómo puede ser esto, no? Y de ahí surgió pues otro proyecto cocircular que creamos de cero para dar segunda vida a los residuos, ¿no? Y después, pues cuando empezamos, por ejemplo, con Barrio La Pinada, oye, pues ¿cómo deberíamos construir los edificios? Ostras, ¿por qué no podemos usar madera? Que es una madera técnica que al final, pues los árboles capturan carbono cuando crecen, ese carbono lo puedes embeber, ¿no? Retener en los edificios, ¿no? Y es un material pues saludable, etcétera, ¿no? Pero claro, no existen muchas constructoras de madera. Entonces creamos Gudea como una empresa, ¿no? Y así creamos una docena de proyectos nuevos que, digamos, cuelgan de Zubi Labs como nuestro área de emprendimiento, que es ese tercer área de emprendimiento. Entonces hasta ahí llegamos a COVID, creando empresas, y claro, llegamos a COVID y vimos pues un panorama de que igual el mundo, por lo menos España, veíamos probablemente más necesidad de capital, de financiación, de inversión, que necesariamente de nuevas empresas, y así es como nació Zubi Capital, que es ese cuarto área dentro de Zubi, que es inversión en empresas terceras. Inicialmente con el fondo de deuda de Venture D para startups de impacto a nivel paneuropeo, el primer fondo de esas características a nivel paneuropeo, y de ahí pues hemos ido expandiendo, ¿no? Un segundo fondo enfocado, que este es el que comentaba antes, en un poco ese primer ticket, ¿no?, en startups de impacto, donde además podemos fomentar la diversidad y la inclusión social. También es paneuropeo. Y después tenemos una estrategia de inversión bastante activos a nivel global en soluciones que mejoran la calidad de vida de personas con diabetes tipo 1. Realmente, bueno, hemos invertido ya en un par de empresas de Estados Unidos. Miramos cosas desde biotecnología, dispositivos médicos, food tech y salud digital. Y bueno, y esto pues conecta también, ¿no?, con mi hijo, ¿no?, que vive con diabetes tipo 1. Y bueno, y vi la oportunidad de poder hacer algo al respecto, ¿no? Y estos son pues algunos de estos proyectos digamos, de esa tercera etapa, ¿no? Y ahora hablamos de la cuarta etapa de mi vida. Te definen como emprendedor en serie, creo que ha quedado bastante claro. Y inversor con impacto, creo que también. El día que presentaron el libro que te han escrito, te han hecho una biografía, pues es, o sea, muy interesante, refleja todo lo que cuentas y más. Ese día dijeron, una frase me hizo gracia. Tú y tu mujer, que te ha apoyado en todos estos proyectos, sí, como estás comentando, os llaman los Gates valencianos. Bueno, yo creo que hay otro orden de magnitud, ¿no? Entre Bill y Melinda Gates y nosotros, pero bueno. Pero más allá de la gracia, se dijo algo en este sentido que verdaderamente lo pienso y nos iba a hablar un poco de nuestra sociedad y tal. Tú, con el impacto que has tenido, el éxito en tu primera empresa, que es un éxito objetivo e internacional, este impacto que tienes ahora en la ciudad y más allá de ella, ¿por qué no eres más famoso, Iker? Bueno, no sé si la métrica mía, ¿no?, igual es ser famoso. Es más, te confieso, ¿no? O sea, cuando César... No es un tema de Porque vanidad. gente conoce más la historia, ¿no? Es curioso que un emprendedor como tú no sea una persona mucho más pública en este país. O sea, para mí es un poco un síntoma de algo, en realidad. Ya, dices como cultura española. No sé, fíjate, porque a mí cuando César me contactó y me dijo, oye, me gustaría escribir un libro sobre ti, creo que es una historia que se tiene que conocer, yo le dije, oye, pero yo la primera reflexión fue en plan, ostras, pero en serio, destapar mi vida y tal. Y después, cuando pensaba sobre ello, decía... O sea, dejando al lado, ¿no? Pues ¿no?, las pocas ganas igual, ¿no?, de transparentar muchas cosas, incluso personales. Lo vi más bien una oportunidad de mostrar cómo puedes alinear tu trabajo con tu propósito, ¿no? Y que ese camino a veces, ¿no?, de emprender, a veces te salen las cosas bien, a veces no.
es una montaña rusa, son zigzags, ¿no? Y yo creo que la gente pudiera vivir esto, ¿no? Un poco en esa historia, ¿no? Narrada además cronológicamente, pues podría ser interesante para acercar, ¿no? Y yo hay una cosa que me frustra mucho, es que la gente renuncie a aspirar a trabajos que realmente le motiven, ¿no? Y que le doten de propósito, ¿no? Y que encuentre eso, ¿no? Y este fue un poco pues ese acercamiento o ese interés. Yo creo que, a ver, a mí mi gran motivación, ¿no? Comentaba, a mí son mis seres queridos, ¿no? Y me doy cuenta que, oye, pues el aire que respiran mis hijos es el mismo que respiramos todos. Entonces, el cambio climático, si no lo miras a nivel global, pues no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, el bienestar social, el bienestar de todos los demás implica el bienestar de mis hijos, ¿no? Que anden tranquilamente por la calle y no les pase nada, ¿no? Entonces, para mí ese ha sido el marco de actuación, ¿no? O sea, casi más desde la frustración o inconformismo con las cosas que hemos ido viviendo. Y bueno, y Zubit, somos 300 personas en Valencia, Madrid, Barcelona, cumplimos 10 años el año pasado. Me encantaría pensar, ¿no? que el futuro pues podemos ser más grandes. Igual si es más conocidos como un medio, ¿no? de movilizar talento, de movilizar coinversión. O sea, nosotros al final también vemos nuestro capital de manera muy catalítica, asumiendo ese riesgo inicial, ¿no? de los proyectos. Después generalmente tenemos coinversores que se suman, ¿no? A medida que los proyectos empiezan a tener caras y ojos, coinvertimos con todo tipo, ¿no? Con family office, con fondos de venture capital, con capital institucional. Y ojalá, ¿no? podamos abordar pues los retos que abordamos pues cada día de manera más sistémica, ¿no? Entendiendo cuáles son las palancas adecuadas para atacar, ¿no? Y posiblemente eso me lleva a la cuarta etapa, ¿no? El cuarto capítulo. Porque en realidad es curioso que parecía que ya estaba todo hecho. Todo por hacer. Habías tenido tu éxito empresarial y luego estabas devolviéndole a la sociedad lo que la sociedad te había dado, ¿no? Y de repente dices, no, me vuelvo a bajar al terreno y te involucras personalmente en las operaciones del día a día de un proyecto, Mateco, que tampoco es sencillo de definir en 3 palabras. Sí. Pues fíjate, yo esto que has comentado, ¿no? De volver a asociar. Yo, claro, cuando pienso en empresa, pienso en, a través de los mecanismos del mercado, resolver los retos que vivimos, ¿no? Y para mí no es un ejercicio de filantropía. Y los retornos financieros que buscan los proyectos son retornos de otros, como otro tipo de empresas, ¿no? Es decir, no sé, los edificios que construye Gudea tienen que ser igualmente competitivos con otros tipos de proyectos para realmente generalizarse, ¿no? Es verdad que nosotros pues tenemos, ¿no? Pues digamos que más allá de Zubi como familia, pues la Fundación Social Nest y la Fundación Felisa, que podemos hablar, que estuvo muy activa durante la Dana, digamos como esfuerzos más filantrópicos, ¿vale? Separamos eso un poco. Y el capítulo de Mateco, digamos que dentro de nuestra estrategia de creación de empresas, yo ya tenía en el radar que, bueno, más allá de oportunidades que nos pueden ir surgiendo, a veces como sinergias de otras que tenemos en marcha, o de necesidades que vemos, ¿no? De frustraciones, hay un punto que a mí me frustra mucho, que es todo ese talento investigador en España, que a veces con ideas que quedan en el cajón, pues olvidadas o no transformadas en empresas, ¿no? Y nosotros este concepto de spin-offs de Tech Transfer ya lo teníamos presente, pero bueno, como en la vida al final cuando se te cruzan cosas concretas es igual cuando reaccionas, ¿no? Y en este caso, pues hace 2 años, ¿no? A mí me presentaron además un padre del colegio, que terminó sumándose además al proyecto de Mateco. Manu me presentó a Gonzalo y me dijo, oye, tengo un investigador que es brillante, que está frustrado, no sabe qué hacer, tiene una situación complicada. Entonces lo conocí y posiblemente son esas situaciones que el 99% de la gente hubiera dicho, esto es muy complejo, me voy por patas, ¿no? Y yo dije, ostras, esta innovación en torno a materiales que te puede tener un papel tan grande a nivel global de descarbonización, que se ha hecho aquí, ¿no? En la Universidad de Valencia. Dije, ostras, esto hay que darle una oportunidad. Oye, que igual perdemos dinero, perdemos tiempo, pero por lo menos hay que darle una oportunidad para que pueda florecer, ¿no? Y así es como nace Mateco, como la unión de todo un equipo de investigador que venía 10 años trabajando en nuevos materiales para descarbonizar el mundo, empezando por materiales, o sea, catalizadores, electrodos para producir hidrógeno verde, pero con un potencial de muchísimos otros usos. Y Zubi, ¿no? Como digamos, como el socio de negocio, cofundadores de negocio, para intentar pues dar un porvenir y crear una empresa, ¿no? En ese momento pues no había ningún empleado en una estructura accionarial compleja, ¿no? Pues sus complejidades como empresa que le iban a impedir florecer, ¿no? Y no iban a traer capital. Y entonces nos lanzamos en esto. Al principio era, casi más como cofundador, sin aspiraciones de tener un papel más activo. Con el tiempo me di cuenta que es un proyecto que requiere, inversiones
mayores inversiones que otras, que es muy global, es muy técnico, muy complejo, y dije, oye, la verdad es que, bueno, lo mismo que he ido profundizando en distintos momentos, ¿no? Bueno, evidentemente con Flywire, después con Imagine, con el colegio, con el barrio, con algunos de los proyectos que cofundamos, con Zubi Capital, pues posiblemente era una buena oportunidad el profundizar, ¿no? Durante un tiempo en este proyecto, y por eso asumí pues esa figura también de CEO del proyecto, y en 2 años bueno, ya estamos vendiendo, ¿no? Por todo el mundo a clientes desde, ¿no? Norteamérica, Asia, Europa. Y realmente un material y utilizando el poder de la electroquímica, que vinculado a fuentes renovables pues puede descarbonizar el mundo, ¿no? Y digamos, por resumirlo de nuevo, ¿no? Yo intento ser como muy didáctico en ese sentido, por resumirlo en un minuto de qué va, ¿no? Lo mismo que hacía con Flywire. Básicamente, digamos que cuando pensamos en descarbonización hay toda una serie de palancas, ¿no? Uno de los cuales es la obvia, que es la electrificación, ¿no? Cuando pensamos en coches eléctricos, calderas de gas que se sustituyen por aerotermia, por ejemplo, ¿no? Pero claro, hay todo un espacio que no llega, ¿no? No llega a la electrificación. Si pensamos en aviones, no podemos forrarlo de baterías, ¿no? O barcos o industria con alta temperatura, ¿no? Entonces hay todo un espacio para los combustibles renovables, con la misión de reemplazar a los combustibles fósiles, ¿no? Y ahí es el papel que juega el hidrógeno, ¿no? Como forma de almacenar energía renovable, eólica, solar, y utilizar esa energía para una serie de fines donde al final pues no genera la huella de carbono que generan los combustibles fósiles. Entonces, esta historia es muy bonita. Solo hay un catch, es el coste, que es muy caro, ¿no? Es mucho más caro que los combustibles fósiles. Y ese green premium es el reto, ¿no? Muchas veces para adoptar soluciones más sostenibles. Y ahí es donde juega el papel, ¿no? Mateco, porque digamos que esas reacciones químicas que necesitan suceder, Mateco contribuye a que sean mucho más eficientes, ¿no? Y si reduce el 20% el coste de producción de hidrógeno, pues puede desbloquear la viabilidad económica, ¿no? Y digamos, estas reacciones químicas se facilitan por unos catalizadores que son un polvo, ¿no? Que depositado sobre una superficie metálica forman los electrodos y que se inserta como un componente dentro de los electrolizadores, que son las máquinas que generan hidrógeno, ¿no? En distintas plantas de producción de hidrógeno. Un poco el corazón, ¿no? Que gobierna esos economics y la viabilidad económica realmente son esas reacciones químicas y los catalizadores, ¿no? Ajá. Que además se pueden usar para mucho más allá. Y es bonito que es un proyecto global desde el puede, día cero, ¿no? En tu búsqueda del impacto podría tener Claro. uno muy importante, ¿no? Claro. Pues hemos repasado 4 capítulos muy interesantes de tu vida. Podríamos hablar horas porque vamos, das para mucho, Iker. Pero por respetar el formato del podcast, voy a hacerte una última pregunta, Sí. que te pido que seas breve. Pero ¿cuál es tu visión de los jóvenes, de los universitarios, a los que representamos aquí, ¿no? Y Sí. hacia los que nos dirigimos? Y del propio mundo, ¿no? Que ellos se enfrentan y que tienen por delante. Sí. Yo creo que al final lo que tenemos que encontrar cada uno es nuestro propio camino, ¿no? Y me encanta, o sea, la misma filosofía que usamos, ¿no? Con los niños Montessori, de realmente cada niño nace con todo lo que necesita, ¿no? Ese fuego interno de capacidad de aprendizaje, y los adultos tenemos un rol más bien de guiar, ¿no? Ese aprendizaje natural. Yo creo que si pensamos en nuestros equipos, desde nuestro liderazgo o los nuevos, ¿no? Jóvenes, yo creo que es similar, ¿no? O sea, al final cada uno tiene ese fuego, esa curiosidad. Lo que tenemos que ayudar es que encuentre ese camino a través de distintas experiencias que labran el mundo, que se conozcan ellos mismos, como comentaba, ¿no? Al principio, o sea, yo creo que se conozcan realmente qué resuena con ellos. Y al final también reconocer que se pueden hacer errores, que en la vida pocas cosas son irreversibles, ¿no? O sea, al final yo creo que se pueden tener experiencias, después evolucionar, girar, pivotar, etcétera, y es parte de la vida, ¿no? Y eso es, yo creo, que la parte, lo bonito de la vida, que es impredecible, y tratarla como tal. Y yo creo que en ese camino, ojalá, pues cada uno podemos encontrar nuestro propósito, nuestro papel, y orientar nuestros esfuerzos a aquello que más nos inquieta, nos motiva e ilusiona. Pues creo que no podemos acabar mejor. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer, Juanjo. Ya sabes que estás en tu casa y nos veremos en la cátedra. Muchas gracias. A ti. Chao.